Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa del Doctor Radio. El día de hoy manejaremos y charlaremos de un tema que a veces confundimos entre un dolor en la cara posterior del cuello, algunos le llaman abajo de la nuca, ¿sí? Que puede ser algo grave o algo no tan grave. Diferenciar ese dolor entre un esguince cervical y una tortícolis. Ambas producen algo que llamamos los médicos cervicalgia, ¿sí? Dolor a nivel cervical. Bueno, el día de hoy tenemos de invitados al doctor Jorge Luis Salas Montoya, médico cirujano, terapeuta físico, y la TR Taide John Chong Hernández. Con ellos hablaremos más ampliamente en un momento más sobre este tema. Este tema, la verdad, nos los pidieron porque a veces el paciente, la persona que llega a la consulta y refiere un dolor o una pesadez en la cara posterior del cuello y lo trae constante. Después siente una opresión en la parte baja de la cabeza o en los hombros o en la parte alta de la espalda, y pues a veces se toman cualquier analgésico o antiinflamatorio de forma oportunista o porque alguien se los recomendó, pero no se toman el espacio para acudir al médico. Y algunas ocasiones, por algún movimiento brusco o un latigazo, puede llegar a ser un problema de esguince cervical, o por un mal acomodamiento o una posición prolongada, tenemos una tortícolis. Aquí lo importante va a ser el poder diferenciar entre uno y otro. Y obviamente explicarles cuál sería el manejo por medio de la fisioterapia para poder resolver. Obviamente todo esto bajo previa valoración y diagnóstico por su médico. Pues tenemos de invitado, ya les comentaba, al doctor Jorge Luis Salas Montoya, médico cirujano, terapeuta físico, y a la TR Taide John Chong Hernández. Buenas tardes, Jorge. Así es, doctor. Taide. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí con usted para tratar temas acerca de la rehabilitación física y también en apoyo a la medicina general. Y así como le indica, vamos a hablar el día de hoy sobre cervicalgia y cómo se presenta en diferentes patologías de la columna cervical, entre ellas el esguince cervical y la tortícolis. ¿Ok? Entonces, nada más para aclarar un punto, y como se habló en el programa anterior que tratamos la lumbalgia, cervicalgia es el dolor o la molestia a nivel del cuello en su cara posterior, en la región cervical, que puede extenderse a lo que es el cuello, la cabeza y los hombros o miembros superiores. Y lo podemos encontrar en diferentes patologías. Vamos a hablar un poco de ellas, vamos a tratar y a diferenciar entre ellas, y vamos a ver cómo va a ser el manejo mediante la terapia física y en apoyo también con el tratamiento médico. Sí, aquí lo importante es de que ayudemos a quien nos escuche y quien nos esté viendo por la página de Doctor Radio, que en base a su sintomatología y algún evento previo a esta molestia, pudiese él decir, ¿sabes qué? Entonces lo mío no es un simple dolor de cuello. Exacto. ¿Sí? Así es. Sino que abrirle un poco el horizonte, el panorama, y que tome con un poco más de apremio y seriedad esa molestia que no puede ser nada más un simple dolor de cuello, ¿no? Así es. En cuanto a la cervicalgia, nada más hay que aclarar bien el punto. Pues esta va a ser ya sea por alguna contracción, así como bien lo indica, una cervicalgia aguda, que es un latigazo, en el cual pues va a haber un traumatismo y va a haber una aceleración y desaceleración de los músculos al haber esta lesión. Va a haber una hiperextensión, va a haber una hiperflexión.
y por lo cual pues va a haber una contractura a nivel de lo que son músculos vertebrales y paravertebrales. Nada más hay que ver que el factor es la tensión muscular, ese va a ser el principal desencadenante, y otras alteraciones por ya en cuestión de reumatismo o ya algún problema cervical que nos pueden provocar un dolor, el mismo estrés laboral o alguna crisis de ansiedad que también nos puede desencadenar un problema de cervicalgia. En cuanto al esguince cervical, así como bien indica, es muy común que suceda en los accidentes automovilísticos. Sucede, digamos que en un 30% de los casos, en pacientes de entre 30 y 45 años. La cervicalgia o el esguince cervical va a ser ese movimiento de latigazo, así como lo indica, en donde va a haber como ya lo dijimos, una aceleración y desaceleración, va a haber una, digamos, contractura de los músculos vertebrales y pues esto va a ser provocado por un estiramiento excesivo. Esto es muy frecuente en estos choques que le llaman por alcance, donde va el vehículo, donde tú vas trasladándote y llega otro vehículo por la parte posterior y lo impacta. Entonces hacemos un movimiento brusco hacia adelante y por el frenado inmediatamente para atrás, y es ahí donde se produce muchos de estos casos de esguince cervical. Así es. Eso es debido, así como lo comenta, a la fuerza en la que el efecto del movimiento va a causar una contractura. También lo podemos encontrar en algunas otras actividades, como en el deporte, que es muy común en los deportes de contacto como el boxeo, el karate, fútbol americano sobre todo, y de igual forma en algunas actividades recreativas, como es el hecho de subirse a una rueda de la fortuna o algunos movimientos bruscos que se llegan a realizar que nos pueda desencadenar eso. El tan usado ahora brincolín. Así es. El brincolín también, que pues no tenemos ahora sí que la educación, y el movimiento es rápido y repentino, en donde va a haber pues sí, el movimiento de latigazo, así como lo indica, la tensión va a ser ejercida en las cervicales y pues nos va a desencadenar una molestia. De hecho, ahorita hay una nueva modalidad de hacer ejercicio cardiovascular en los gimnasios, donde utilizan este tipo de aparatos, brincolín individual. Así es. Y obviamente estamos hablando que muchas de estas personas que van a hacer este ejercicio tienen cierto peso superior al que su cuerpo debe de tener. Y no están habituados a este tipo de ejercicio. Entonces, en este tipo de actividad pueden sufrir, primero, pues el dolor corporal propio de no estar habituados a hacer ejercicio, como todos vamos, ¿no? Y no tenemos el hábito de hacer ejercicio. Lo que normalmente menciona es que ando embarado, ¿no? Ajá. Pero en este tipo de ejercicio donde se ocupa este aparato, el brincolín, de ejercicio individual, tiene el plus o el agregado del rebote e impacto, ¿sí? Donde puede estar en riesgo, si no lo hacen adecuadamente, bueno, alguna lesión en cervical también, ¿no? Así es, por eso hay que conocer, o bueno, dentro de la exploración física tenemos que clasificar el grado de lo que es el esguince cervical. Vamos de que hay una clasificación del 0 a 4, en donde el 0 pues es lo más mínimo, se podría decir que asintomático, en donde no hay ningún problema. El grado 1, en donde el paciente ya refiere una molestia, pero no la localiza adecuadamente. El grado 2, en donde pues ya hay signos, digamos que de debilidad y de dificultad para la movilidad. En el 3, que hay signos neurológicos, en donde pues ya va a haber alguna situación de molestia, parestesia, alguna pérdida de los reflejos, y ya el más grave, que es el 4, en donde pues ya estamos hablando que probablemente alguna fractura o algún problema que pueda ser quirúrgico. Sí, de algún cuerpo vertebral de la región cervical. Así es. ¿Sí? Y bueno, aquí la situación es poder acudir al médico para descartar o clasificar el grado de esta cervicalgia
debido a un esguince cervical. Así es porque muchas veces nos ha tocado pacientes que llegan a tener algún accidente automovilístico de tiempo atrás y por alguna mala postura o algún mal movimiento o simplemente por caer de golpe en la cama o sentarse de forma brusca, llegan a tener ese tipo de movimientos que les puede ocasionar digamos que una clasificación mínima, pero ahí la molestia se va a encontrar, va a haber una secuela. Bueno, ahorita que regresemos de comerciales, vamos a continuar hablando de este tema para que vayamos identificando una quizás lesión que yo pueda estar cargando o trayendo de un tiempo atrás y no me he dado cuenta que puede ser y llegar a ser grave o incapacitarme si no me la atiendo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Regresamos a su programa Doctor Radio. Nos estamos tratando del tema de cervicalgias, dolor en la cara posterior del cuello y cómo se manifiesta este dolor que nos podría ser un aviso de un esguince cervical o de una tortícolis o quizás de alguna lesión que traemos arrastrando, ¿sí? Y que no hemos podido identificar. Vamos a ir a una sección ya clásica, la sección doctor, una preguntita. Doctor, buenas tardes. Una preguntita. Mi nombre es Alberta Reyes y le quiero preguntar si el dolor que tengo yo en la nuca desde hace un mes sea consecuencia que ahora me duela toda la espalda. Bueno, la pregunta está ahí al aire. Gracias al equipo de reporteros del canal que nos apoyan con nuestras preguntas en calle. Aquí habría que ver si hay algún evento que antecedió al inicio de este dolor de hace un mes, ¿no? Así es, estamos hablando que lo más importante es la historia clínica dentro de la exploración del paciente. Obviamente hay que corroborar el dato de que si tuvo algún accidente automovilístico, si después de eso tuvo algún manejo, si tuvo reposo, si tuvo algún manejo en cuanto a si llegó a utilizar algún collarín, qué actividades realiza, si su trabajo tiene que ver mucho como, por ejemplo, estar en escritorio, estar en una posición viciosa en donde, pues obviamente va a estar encorvada, va a estar en una posición en la que no va a ser muy apta o muy acorde a que pueda descansar y pues obviamente canalizarlo primero con un especialista para ver, checar bien sus radiografías o en caso de que no tengan algún resultado, pues ver igual con una tomografía que ya es algo un poco más avanzado para ver si hay algún daño en cuanto a las cervicales o obviamente a nivel medular, que ya sería como que algo más extremo en cuanto a severidad. Ok, bueno, espero que esté escuchando esta respuesta y le invitamos a que acuda con su médico para que se haga una valoración, no dejarlo como un dolorcito, ya estamos hablando de un mes, y se le haga una valoración, adecuada exploración física, o estudios radiográficos o alguna tomografía, alguna resonancia, dependiendo de lo que su médico lo diga. Y obviamente, posterior a esto, si es necesario, la fisioterapia para su más pronta recuperación. Así es. Bueno, para regresar al tema, quiero saludar a quien nos está conectando aquí, Sonia Armenta, María Concepción Hernández, Dania Salazar, Queca Castillo, Elber Córdoba, desde Veracruz. Y bueno, regresamos con el tema. Estábamos hablando del esguince cervical, pero también hay otra cervicalgia, otro dolor en la parte posterior del cuello que se presenta y es denominada como tortícolis. Así es, la tortícolis pues vamos a ver que es una afectación obviamente a nivel cervical, también se conoce como una cervicalgia aguda, esto dentro de la clasificación de la cervicalgia, de lo que nada más recordando y haciendo hincapié que cervicalgia es el dolor localizado en la zona de las cervicales,
es el dolor, no es un diagnóstico como tal. Entonces, la tortícolis se clasifica dentro de la cervicalgia aguda, en donde va a tener un tiempo de recuperación de aproximadamente de 2 semanas, dependiendo del padecimiento, dependiendo de la gravedad. La tortícolis como tal, pues es nada más el espasmo y contractura aguda de los músculos de la columna cervical. Esto ocasionado por probablemente posturas viciosas o, como lo dijo al principio, que se haya de alguna forma acostado o que se haya levantado, pues ahora sí con una torsión, así como lo comenta. A veces cuando viajamos, así es, viajamos en tiempo prolongado y nos vamos en el bus y pues le buscamos, la hallamos por ahí, venden las cuelleras, las cuales después las traemos por otro lado y buscamos la posición adecuada o más cómoda, entre comillas, y cuando llegamos al lugar, a nuestro destino, ya traemos la molestia, ¿no? Así es. Y pasan 2, 3 días y ahí está esa contractura muscular que nos está causando el dolor. Así es la contractura súbita, dolor y contractura a nivel tanto de, bueno, se menciona también contractura del esternocleidomastoideo, el cual pues nos va a dar una, pues sí, contracción al momento de querer girar o querer hacer movimientos laterales o de rotación, en donde pues sí, la molestia va a ser por una postura viciosa. Puede de alguna forma irradiarse hacia lo que es el brazo, parte de los hombros. Y pues sí, muchas veces también puede ser ocasionado por el estrés laboral, que también es un factor importante dentro de la cervicalgia. Por ahí hay un remedio muy famoso, ¿verdad?, entre las abuelitas que se ha querido heredar, que agarren los choninos del viejo o de la mujer y que les den un buen masaje, una friega con él para que se quite. Pero bueno, es una... comentario que se ha ido generación tras generación, pero bueno, ahora ya tenemos los fisioterapeutas y obviamente su médico en casa, médico familiar o los traumatólogos. Así es. Siempre se tiene que valorar por un médico especialista, ya sea el médico familiar, el traumatólogo, dar lo que es el manejo, ya sea médico, y complementarlo también con la terapia física. Siempre no saltarnos esos pasos. Bueno, y hablando de la tortícolis, podemos encontrar que es la común, la idiopática, la congénita y la espasmódica. Así es, también podemos encontrar dentro de este padecimiento diferentes tipos, que digamos que el más común pues es la tortícolis común, el cual pues va a ser realizada o va a ocasionarse por movimientos bruscos del cuello o malas posturas, ya sea al dormir y ahorita en la actualidad por el uso excesivo del teléfono, en donde nada más vamos a estar en una posición en donde va a haber una flexión digamos que forzada y constante, en donde pues va a ocasionar una contractura. Y un accidente, porque también lo hacen cuando van manejando. Así ponen es. el teléfono aquí entre las piernas y ahí van y parece que traen ojos en la frente, ¿ya? Porque van manejando, pero esos movimientos bruscos, así ¿sí?, es, pueden llevarnos, y además que son prolongados, o sea, ¿cuánto tiempo usa el teléfono durante el día? así es, ¿Sí? Igual cuando tú lo mencionabas hace un momento, el uso prolongado de la computadora en una posición cuando la silla no es la adecuada para tu área laboral, tu escritorio, compromete a la contractura de los músculos del cuello. Y ahí nos lleva también a tener una tortícolis, ¿verdad? así es, eso es importante, de que dentro de lo laboral es el uso de sillas ergonómicas, el cual pues nos puede llevar a posturas más cómodas, también de colchones ortopédicos que también nos pueden ayudar al poder dormir cómodamente, más que nada para las malas posturas. Ahí hay una infinidad de comerciales donde te promueven almohadas adecuadas para dormir. Tú tienes que buscar la que se adapte a tu relajación, a tu postura, a tu cama, a la altura, ¿sí?, para que no tengas este tipo de lesiones. Y la verdad hay de plumas, de trapos, de espuma. Bueno, hay una gran cantidad de almohadas, pero hay quien utiliza 4 o 5 almohadas para dormir. Y duras. Y duras,
¿sí? Entonces, si amaneces con un dolor de cuello, ¿sí? Primero cuenta cuántas almohadas estás utilizando para dormir, qué tipo de almohada estás utilizando para dormir, qué tipo de colchón estás utilizando para dormir, qué posiciones adoptas, o a veces que no duermen una o dos personas en la misma cama. Así es. Hay ocasiones que duerme papá, mamá, un hijo y el otro hijo atravesado, Ajá, ¿sí? el perro. Y se van moviendo y acomodando cada quien durante su sueño. Esta situación también nos puede llevar a presentar este tipo de situaciones de salud. Así es. Pues entre ellos, pues hablamos un poco acerca de pues todo lo que es la tortícolis. La sintomatología prácticamente es la misma, la forma en la que se presenta es diferente. A diferencia del esguince cervical, pues tenemos que el esguince pues va a ser ocasionado por una aceleración y desaceleración causada por un movimiento brusco, y la tortícolis pues va a ser por malas posturas. Recordemos un poco de la lumbalgia. En el programa de lumbalgia hablábamos de higiene de columna, y ahí entra el concepto de cómo debes de dormir, de qué forma debes de dormir, y qué posturas puedes realizar para poder descansar correctamente y no ocasionarte este problema. Así es. Y bueno, recordemos, la sintomatología, decías, son muy parecidas, pero la causa desencadenante es la que va a marcar la diferencia. Como ahorita, la señorita que hizo la pregunta en la sección de un doctor, una preguntita, está hablando de una molestia de hace un mes que inició en el cuello, pero ahorita ya está refiriéndola en la parte de la espalda, ¿no? De la espalda. Entonces ahí ya hay un compromiso mayor. Así es. ¿Sí? Entonces ahí hay que hacer la diferencia, que pudo haber iniciado con una tortícolis, ¿sí? O a lo mejor de forma inconsciente tuvo movimientos bruscos y se produjo un esguince cervical, ¿no? Así es, y pues a lo mejor con malos cuidados y un mal apego al tratamiento pudo haber evolucionado algún otro problema ya más grave que tenga que ver con la columna. Okay. Dentro de unos minutos del programa nos van a explicar las técnicas que utilizan dentro de la fisioterapia para este tipo de problemas de salud, entre esguince cervical y la tortícolis, ¿no? Así es. Uno de los desencadenantes, como para partir la diferencia, que la cervicalgia va a ser la tensión de la musculatura, ocasionada muchas veces por algún traumatismo, ocasionada muchas veces por mala postura, por el mismo estrés laboral, y con ello la terapia, apoyándonos pues obviamente del calor, de alguna masoterapia, de alguna técnica terapéutica, también está enfocada en el estrés, manejar el estrés laboral o manejar el estrés dentro de un trabajo que pues sí nos puede desencadenar este tipo de problemas. Sí, ¿y cuál es la importancia, la relevancia de lo relevante de este tema, y hablar sobre todo de esguince cervical, que puede ser tan grave como tener trastornos visuales, lesión de los nervios, pérdida de la memoria, algún daño óseo de columna, hablando de fracturas o fisuras, o luxaciones de los cuerpos vertebrales de la cervical, náuseas o llevar hasta la inconsciencia? Así es, digamos que uno de los problemas en cuanto a más próximos del esguince es que al haber un traumatismo podemos tener una radiculopatía ocasionada por alguna hernia de disco, y es muy común en los pacientes que pues obviamente manejan mucho o que cargan mucho peso en cuanto a la cervical. Ok, vamos a ir a un corte, regresamos, seguimos con el tema, y también vamos a hablar de la prevención del esguince cervical y de la tortícolis. Vamos y regresamos. Bueno, y vamos a continuar con el tema. Vamos a aprovechar a estos invitados de lujo que tenemos el día de hoy y hablemos de la prevención
sobre todo del esguince cervical, que es por un agente traumático la mayoría. Así es. Dentro de la prevención del esguince cervical, para aclarar, bueno, recargar, este es ocasionado por un traumatismo o a secuela de un traumatismo. Un agente violento. Un agente violento. Lo primero es, de alguna forma, ¿cómo se dice? Utilizar un collarín. Reposo. Mantener, obviamente, una postura, digamos que de acuerdo a que el paciente no logra hacer movimientos que le produzcan más molestia. Mantener lo que es un collarín, y esto pues obviamente lo tiene que de alguna forma dar el médico especialista, recetar el médico especialista o el médico familiar. Ser precavido durante la conducción o dependiendo de por qué fue el traumatismo o por qué fue la lesión. Tratar de realizar actividades deportivas con protección, o también en la cuestión laboral utilizar protección, ya sea pues obviamente un casco probablemente, o alguna faja en cuestión de alguna otra lesión laboral, y ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad. En cuanto al dolor en general, si es nada más un dolor no específico dentro de las cervicales, pues tratar de mejorar lo que es el estrés, disminuir el estrés, tratar con algún medio, ya sea algún colchón ortopédico, el mismo collarín, y pues creo que acudir con su médico a tiempo para dar un manejo médico y apoyarse con la terapia física. A los amigos que trabajan en la empresa con trabajo rudo, carga y descarga, subir y bajar de ciertas alturas, ahora llevan ciertas medidas de seguridad que semana tras semana les están platicando por los supervisores de este departamento, de la forma adecuada de realizar los movimientos o de realizar este trabajo. Aquí lo que sucede es de que el hacer la misma actividad todos los días, genera una confianza en realizar esas actividades, y es cuando pierden esas medidas de seguridad. Así es. ¿Sí? Y son las que llevan a que se produzcan lesiones, en este caso como una cervicalgia, a consecuencia de quizás un movimiento mal realizado o llegar hasta tener un esguince cervical. Así es. ¿No? Igual en el deporte. Puedes llevar un deporte que entrenas todo el día, todos los días, pero pierdes esas medidas y esos movimientos de seguridad que tu instructor o entrenador te está indicando, y es cuando se producen este tipo de lesiones. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con las técnicas que utiliza Physiomedic para este tipo de problemas de salud. Vamos y regresamos. Estamos de regreso. Cuando estamos de regreso, vamos a saludar porque se nos va yendo el programa. Antes de entrar a la fisioterapia o la técnica que va a utilizar la TR, y con nuestra paciente ya designada, la química, siempre la agarramos de paciente, la química ya pasó por muchos traumas. Vamos a saludar a Nancy Guzmán Ortega, Monse Navarro, Liliana Camacho, Sonia Armenta, Yajaira Núñez, Jess García, Lita Carrillo, Helen Rivera, Susana Araujo, Bere Cruz, Margarita Rangel, Rosalba Guzmán, Mariana González, UC, Ale Cante, José Hernández Jr. Y bueno, gracias por estarse conectando y comunicando con nosotros. Lian Martínez, Delfina Young. Bueno, pues manos a la obra y explícanos qué vas a hacer, Taide. Que vamos, pues ella es la que va a maniobrar todo. Pues nosotros te acompañamos aquí, y nuestros amigos de Doctor Radio por Facebook van a ver las maniobras que hacen, y vamos a describir. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Antes de iniciar ya con lo que son los movimientos, antes de venir a lo brusco, vamos a iniciar con la explicación de lo que son
ahora sí que las principales técnicas que se tienen que utilizar en cada uno de estos padecimientos. Anteriormente, en el tema de lumbalgia, estábamos platicando qué importancia tiene la higiene postural de columna. Aquí ustedes dos estaban comentándonos ahorita como el simple hecho de dormir chueco, como la gente normalmente decimos. Sorpresa. ¿Sabe qué, doctor? Dormí chueco, me duele aquí el cuello, me duele el hombro. Bueno, eso va a tener este tipo de consecuencias como lo de la tortícolis. Entonces, para todos estos métodos todo este tipo de terapias que nosotros utilizamos, siempre van a llevar de inicio mencionar que la higiene de columna es lo más importante para prevención de todo esto, y de ahí ya el tratamiento en el que vamos a empezar a partir, pues es iniciar con calor local. Puede ser calor, bueno, de hecho es calor local superficial, por medio de compresas en la zona, en este caso sería en nuca, en cuello, que en hombro incluso, y de ahí seguimos con un calor profundo ya por ultrasonido, que el ultrasonido, como habíamos platicado en temas anteriores, es este aparato que nos va a permitir ondas de calor profundo que van a llegar hasta hueso, a nervio, atravesando musculatura y por supuesto la piel. Después, una vez, así como todo deportista inicia con un calentamiento previo, lo que tiene que realizar después de esto es, tiene que realizar primero su calentamiento. Nosotros por eso utilizamos las técnicas de calor. Después de ello, ya en su severidad, va a depender mucho el tipo de aparatos que se van a utilizar para este tipo de padecimiento, como es una cervicalgia, como es un esguince. Repito, y así como lo mencionaba el doctor, se tiene que estar valorado por un médico especialista, porque uno de los aparatos que se utiliza para este tipo de padecimientos, y ya por una contractura muy grave o muy severa en la columna y en su musculatura, puede ser el uso del set de tracción cervical. Pero es un aparato que se debe utilizar con mucho cuidado, ya que el método es por medio de peso y con polea, que se va a estar utilizando para realizar esta tracción, este jaloneo de una manera ahora sí que gradual y uniforme, que ahora sí que el personal debemos de estar muy capacitado para utilizarlo y ayudar realmente al paciente, y que no vaya a ser ahora sí que un punto en el que genere más molestias o complicar en exactamente. lugar de solucionar. Por eso la importancia aquí de aclarar que la cervicalgia, bueno, este tipo de padecimiento pues tiene muchas áreas de trabajo para nosotros como terapeutas físicos. Ese es uno de los equipos que se puede utilizar para empezar a tratar, depende de su severidad. Después de esto, también se puede utilizar un masajeador por medio de vibraciones, que ya todo el mundo lo conocemos. Incluso para el estrés, en algún momento yo creo que todo el mundo nos hemos sentado en algún sillón de esos que tienen como rodillos, en donde pues se nos relaja la espalda. ¿No? Un reclinable en el que nos va a apoyar en relajar esta parte. También viene el uso de la electroestimulación, pero eso ya es en un punto más avanzado, donde ya el padecimiento está ahora sí que saliendo, ¿no? Aquí va a depender mucho del diagnóstico que haya dado el especialista, y que va a ser derivado con ustedes, ya sea Physiomedic o algún fisioterapeuta, ¿no? Sí. A ver, pues procedamos. Sí, ahora sí. A ver a nuestra paciente. Ya vámonos de lleno con lo que son los estiramientos de inicio de cuello. A ver. No está bien que hagamos. No. Ahora sí que es poco a poco. De inicio, y si vamos a estar en una posición sentada, pues debe de ser con la espalda recta, no en el respaldo, porque generalmente no sabemos, y si nos damos cuenta, la mayoría de los respaldos pues no están en una postura muy correcta debido a la columna. Les comentaba también que la columna tiene sus curvaturas y hay que respetarlas. Entonces, al estar recargado en un respaldo, vamos a estar de una manera que comúnmente decimos como desparramado, de una forma incorrecta, ¿sí? Entonces, cuidando ya la postura de la columna, vamos a proceder ahora sí a girar para la derecha y después hacia la izquierda. Estos ejercicios son leves, todo depende de la severidad y del dolor o las molestias que esté presentando el paciente. Después de ello va a ser una repetición aproximadamente de 10 para cada lado. Después de ello vamos a proceder a lo que es la
flexoextensión, que es mirar hacia arriba y mirar hacia abajo, lo más que se pueda, lo más que se tolere. Estos son los ejercicios básicos para cualquiera de los padecimientos que estamos tratando en cervicalgias. Entonces, una vez que ya tenemos estos que son ligeros, en la oficina también se pueden realizar para disminuir el estrés, como lo es empezar a hacer movimientos ya con hombros. Vamos a subir los hombros, como cuando decimos no sé, y encogemos los hombros y los bajamos. Pero quiero que sepan que no nada más es relajarlos. Cuando nosotros subimos los hombros, también tenemos la capacidad de bajarlos y estirar lo más que se pueda hacia abajo los hombros. Entonces son ambos esfuerzos para que el músculo esté trabajando tanto arriba para encogerse y abajo para estirarse. Después de ello, pues ya vienen los ejercicios en brazo, que vamos a estirar hacia enfrente y volvemos a relajar. Otra vez. Todo esto es ahora sí que encaminado a relajar la musculatura que se encuentra alrededor de las cervicales. Otro más sería elevar el brazo arriba y estirar el codo con la otra mano para atrás. ¿No le duele? La vamos a dejar aquí toda torcida. Sí. De ambos lados, ¿no? De ambos lados, con ambos codos. No. Cuando jales no jales el otro. Este con este. Ándale. Y luego cambia la mano, ajá. Ándale. Y codo. ¿Sí? Ya troné. Ya. Y ya quedó lista. No, de ahí se van a generar otro tipo de ejercicios que se van a realizar ya sea recostado, ya sea también con pelotas, con aditamentos que tenemos en el área de terapia física y que pues van a disminuir, van a apoyar a la disminución de todo este tipo de padecimiento, de dolor, que es lo que se busca desde un inicio, quitar el dolor. La analgesia es nuestro principal objetivo para de ahí mantener una relajación en la musculatura y que el paciente se vaya a casa de una manera pues correcta, donde ya pierda este padecimiento y que se encuentre bien. Sí, estas maniobras que se realizaron ahorita aquí en el estudio son básicas, sencillas, pero como bien decía Taide, va a depender del diagnóstico y la severidad de la lesión que tenga el paciente. Y obviamente habrá quien necesitará del equipo que ustedes cuentan. Así es. Y agregarle aparte medios físicos o electroestimulación. La masoterapia también va de la mano para evitar todo este tipo de contracturas o disminuirlas una vez que está el músculo ya en calor, en caliente, con todo este inicio de termoterapia. Ya proseguimos también a lo que es la masoterapia siempre y cuando el paciente lo tolere. Esto es muy mencionable porque en ocasiones es tanto el dolor que el paciente dice, sabes que no puedo, vamos a seguir con lo demás porque no tolero, ¿sí? el toque, el roce. Uh-huh. Así es. Bueno, Jorge, algo que quieras ampliar en el tema. Pues primeramente que ya hablamos un poco del padecimiento o tratamos de diferenciar qué es un esguince y qué es tortícolis. Siempre tomar en cuenta que debe ser valorado por un especialista, ya sea un médico familiar, ya sea un traumatólogo, no automedicarse, porque muchas veces se automedican y pues ya pasa el problema o ya pasa la molestia y pues ya no le dan seguimiento y no saben si a lo mejor sucedió un esguince, no saben si en qué grado fue o si nada más fue una contractura. Entonces es importante la valoración médica por un especialista y no automedicarse, utilizar, no tratar, así como dijo usted, el remedio de la abuela y obviamente primero checar con una valoración médica y ya después el tratamiento médico y terapéutico. O a veces el comentarle a la pareja, o al hermano, al amigo, a la tía, a la abuelita, oye, me duele aquí, ponme cremita de la que tienes ahí y dame un masaje, ¿no? Sóbame, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, porque si no es tan grave el tipo de lesión que tiene, bueno, a través de una mala técnica de masaje, frotada, pues puede complicar la situación que no era tan grave, hacer algo grave, ¿no? Así es. Y también si hay una lesión cervical, ya no simplemente muscular, sino del cuerpo vertebral muscular, y le someten a una maniobra de masaje,
obviamente creada o realizada pues de buena voluntad para ayudar al familiar, Así es. pero no tienen el diagnóstico, pueden llegar a lesionarlo y grave, ¿eh? Así es. Estamos hablando de las cervicales, Así es. ¿sí? Bueno, ¿y dónde podemos encontrarlos ustedes, Taide, Jorge? Nos encontramos en la zona norte, a espaldas de la Cruz Roja. La dirección es calle Apulia, número 105, Colonia Roma. Y estamos ubicados a espaldas de a espaldas de la Cruz Roja entramos y a 2 cuadras se encuentra un vivero en la mera esquina. Doblamos hacia la izquierda porque hacia la izquierda está el vivero, ahí estamos ubicados. Y pues bueno, estamos aquí para sus órdenes. Y también quería mencionar, doctor, que es importante que una vez que si se tuvo el accidente automovilístico y se dio este síndrome de latigazo, que es importante después de su reposo acudir a la valoración, porque después dicen, ya me siento bien, no pasó nada, le sigo para adelante, pero no. Terminar toda la terapia. Terminar todo el sesión, proceso. Porque así como sucede, por decir un ejemplo, cuando te tuerces un tobillo, un esguince de tobillo, y pues no le tomas la importancia, esa molestia te va a quedar. Sí, para la vida. Bueno, igual pasa con la cervical. Así es. Hay que tener mucho cuidado, por eso fue la necesidad de hablar de este tema, obviamente procurando la información a tu salud y bien explicado, y también tener la alternativa más allá del tratamiento siempre importante de tu médico especialista o médico familiar y la fisioterapia. Bueno, pues muchas gracias y recuerda, tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima. Bye.